Bien, buenas tardes. Damos inicio a la Jornada Federal Preparatoria del Tercer Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derecho. Está organizada por el Foro de Abogados de San Juan, Colegio Público de Abogacías de Capital Federal, Colegios de Abogados de Santa Fe, Colegio de Abogados de Neuquén, Colegios de Abogados de Tucumán, Colegios de Abogados de Córdoba, Colegios de Abogados de Venado Tuerto, Colegio de Abogados de Rafaela, colegios de abogados de Catamarca y colegios de abogados de Reconquista. Se debatirá sobre las internaciones por causas de salud mental contempladas en el decreto 70-2023. A continuación, se abordará el tema Ley de Salud Mental, reflexiones sobre su implementación y proyectos de su reforma, a cargo de Valeria Recabarren y Valeria Sordo. Voy a hacer un resumen sobre su currículum. Valeria Recabarren es abogada, especialista en discapacidad y derechos, Facultad de Derechos de la UBA, directora del Instituto Interdisciplinario de la Discapacidad, Foro de Abogados de San Juan, coordinadora y docente del curso intensivo de posgrado en Discapacidad y Derechos de la Universidad de Buenos Aires, secretaria de redacción y miembro del comité editorial de la revista académica Discapacidad y Derechos, FJ Editores. Valeria Sordo, abogada litigante, mediadora de la ciudad de Santa Fe, diplomada en Derecho de Salud por la UCA, diplomada en Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad por la Universidad Católica de Perú, culminando la especialización en Discapacidad y Derechos por la UBA, profesional externa de la editorial jurídica Rubin Salpulsoni, asesora de las ONGs para personas con discapacidad. Tienen la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, Evangelina, y gracias a todos los que están presentes. Gracias a todos los colegios participantes y también a la especialización, a la Cátedra de Discapacidad y Derechos de la Universidad de Buenos Aires. Como bien decías, pusimos un título con Vale a nuestra presentación que refiere a la Ley de Salud Mental, que es lo que hoy nos convoca, y las reflexiones sobre su implementación y los proyectos de reforma, que es lo que ha estado generando algunos movimientos últimamente en torno a este tema. Vamos a recordar que la Ley de Salud Mental es del año 2010 y que es un marco legal que comienza reconociendo los derechos humanos en la atención en la salud mental y las adicciones de los usuarios del sistema, y que tiene sus principios en basados en distintos instrumentos internacionales, como los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales, el mejoramiento de la atención de la salud mental adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año 91, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas de salud mental, que es del año 90, los principios de Brasilia, entre otros instrumentos que la propia ley los incorpora como fundamentos, como bases de su articulado, ¿no? Y de los principios y derechos que reconoce a los pacientes, a los usuarios del sistema de salud mental. Como puntos destacables de la ley está lo que venimos diciendo, el reconocimiento de los derechos que tienen los usuarios del sistema de salud con padecimientos mentales o con consumo problemático. La inclusión de la interdisciplina en la salud mental, el análisis de la salud mental como un problema social también, no solo estrictamente de salud, el control judicial de las internaciones, la creación de un órgano de revisión, que es un órgano de contralor,
también las modificaciones en materia de reconocimiento de la capacidad jurídica de los usuarios, que dio lugar a modificaciones al Código Civil de Vélez Sarsfield en su momento, cuando se comienza a exigir la evaluación interdisciplinaria, la renovación cada 3 años de la declaración de incapacidad en ese momento de las personas, y que luego también repercutió en la sanción del Código Civil y Comercial en el articulado actualmente vigente en lo que refiere a la capacidad jurídica de las personas. Pero la ley también ha recibido muchas críticas, no solo desde el ámbito médico, sino también desde el ámbito político y sobre todo de la sociedad. Seguramente ustedes han escuchado frases como ¿qué podemos hacer con los pacientes? ¿Por qué un profesional de la psicología o del trabajo social puede participar de una evaluación para analizar criterios de internación cuando esto debe hacerlo un médico o médica sí o sí? Por la ley de salud mental no se puede internar, cuando en realidad la ley de salud mental tiene un articulado específico sobre internaciones, tanto voluntarias como involuntarias, y sobre todo las preguntas que se hacen las personas que han trabajado con la ley y que han avanzado en su conocimiento es ¿qué pasa con la puesta en marcha de las políticas públicas necesarias para que realmente la internación sea una medida excepcional, como la misma ley dice, una última ratio para quien es usuario del sistema? ¿Por qué no hay creación de dispositivos de prevención de las internaciones, como así también del manejo de las externaciones? ¿Por qué directamente no existen dispositivos de prevención de los problemas de salud mental o los derivados del consumo problemático, que sería la aplicación de los principios de la ley y el reconocimiento de los derechos de los usuarios? Vemos, cada uno en su provincia tendrá su experiencia, entes privados, organizaciones civiles, iglesias, que tratan de dar una respuesta, que es una mínima respuesta ante un problema que se presenta como cada vez más grande, sobre todo si recordamos lo que la Organización Mundial de la Salud dice al respecto, y es que una de cada 4 personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, y solamente 2/3 de ese grupo, o al revés, 2/3 de ese grupo no reciben ningún tipo de atención, o sea, solamente 1/3 es el que recibe algún tipo de atención. Esas son algunas de las críticas que ahora con Vale vamos a ir siguiendo adelante, y las fallas que se puede decir que ha tenido la aplicación de la ley, así que Vale, te dejo que sigas en el relato de tu caso. Está silenciada. Bueno, gracias Valeria y un gusto compartir este espacio con todas las colegas de Neuquén, Valeria Valentina Mendoza, Noel de Córdoba y Estela de Neuquén. Primero quiero pedir disculpas por la tardanza en el inicio, ha sido una cuestión técnica, lo que ha motivado que este último encuentro no se pueda transmitir tampoco en directo por YouTube, pero mañana va a estar subido esta presentación en el canal de YouTube del Foro de Abogados de San Juan. Les pedimos por favor que silencien los micrófonos, así podemos llevar adelante la jornada. Y también agradecerles a cada uno la participación en cada uno de estos encuentros que hemos tenido desde el 21 de febrero hasta hoy, y que bueno, como dijo Evangelina, son el inicio son la preparación para el Congreso ahora Internacional sobre Discapacidad y Derechos, que va a ser el 9 y 10 de mayo. En función de eso, también agradezco a todos los colegios que participan y al doctor Seda por impulsarnos a llevar adelante estos encuentros cuando nos juntamos en diciembre del año pasado y empezamos a pensarlos. Está acá acompañándonos, un agradecimiento a él y a todo su equipo, a la carrera de especialización en discapacidad y derechos, que ya está funcionando y de la que varios de los que estamos acá somos parte, hemos ido, somos egresados o son parte o seguirán siendo
futuros alumnos, así que serán bienvenidos todos los que se quieran sumar. Y en función de lo que estaba comentando en el tema que nos convoca hoy de internaciones, vale, nosotros observamos unas críticas a la ley de salud mental que está vigente, porque, bueno, ya después Vale va a contar lo de las posibles reformas, pero decimos que la ley 26.657 está vigente y como una primera crítica encontramos que el legislador nacional ha avanzado sobre una competencia que es de las provincias propiamente, que es un tema de salud. Como sabemos nosotros, en la Constitución Nacional, las provincias son preexistentes a la nación. Entonces las provincias delegaron al Poder Central aquellas facultades, aquellas materias en las que podía legislar. Entre las que quedó, no fue delegada, fue una, por ejemplo, salud, que es la que nos encontramos hoy. Otra no delegada es educación. Entonces, acá esta ley tiene una primera falla en su técnica legislativa al avanzar sobre las competencias, sobre la competencia de las provincias. Si bien se ha querido subsanar esto al poner al final de la ley que están invitadas a adherir todas las provincias, y con eso, al ser una ley de orden público, entonces se subsana esa cuestión técnica. También se fundamenta en este avance, digamos, legislativo de la nación, en decir que es una ley de derechos humanos y no un tema de salud propiamente dicho. Bueno, ahí pueden haber distintas posturas, a lo cual nosotros consideramos que realmente es un tema de salud y que corresponde su legislación a las provincias, y muchas de ellas ya tenían una ley propia de salud mental, entonces no todas han adherido a la ley nacional. Otro tema que me gustaría contar como una de las, no sé si fallas o una cuestión que todavía no ha logrado su éxito esta ley, se debe al tema de las internaciones crónicas, digamos, cuando estas personas con padecimientos mentales no cuentan con un grupo continente o una familia que pueda llevar adelante la continuidad de su tratamiento cuando estas personas tengan, se determine su externación. En ese sentido, hay un vacío o una laguna donde qué va a pasar con estas personas cuando, digamos, no necesiten de una internación porque ya ha pasado el tiempo de estabilización o de recuperación y tengan que sí o sí acudir a su domicilio o a sus residencias permanentes y bueno, y no tengan esta contención. Entonces, si bien se han previsto mecanismos de externación como casas de medio camino u otras instancias, en la práctica no se han logrado llevar adelante en todos los lugares y con la intensidad de la demanda que estos padecimientos mentales demandan, como decía bien Vale recién, que cada vez hay más personas que por ahí necesitan esta contención, entonces estas falencias se ve a diario. Yo creo que cada uno de ustedes podrá decir que en su jurisdicción se ve. A mí me tocó un caso particular hace unos días que yo quiero comentar y ante esta situación que les estoy planteando de cómo continúa o dónde continúa la vida de las personas con padecimientos mentales después de que han sido tratadas en un centro asistencial y que han sido realmente contenidas y que están en condiciones de volver a su hogar y no tener una internación crónica y que se vuelve como una cuestión social al no tener un lugar de residencia. Yo ahora me voy para adentro, me la jodo que quiero por escuchar. favor, los audios. Me consultaron hace unos días un caso, dos hermanos. En realidad a mí me consultó la tía por dos sobrinos de ella que tienen una hermana que está internada en un hospital de acá en San Juan por un padecimiento mental, un hospital general, ¿no?
Y esta persona, la hermana, ya está en condiciones de ser externada y desde el hospital se han contactado con estos hermanos de ella, que vendrían siendo, digamos, medio hermanos, porque son los únicos familiares con los que ha tenido contacto desde hace un tiempo hasta esta fecha. La madre de estos chicos ha fallecido y el padre de la chica que está internada, digamos, no responden, no saben qué es de la vida de él. Los medios hermanos, digamos, a los que les reclaman que tomen cartas en el asunto y sigan viviendo como estaban viviendo antes en la misma casa con esta hermana que tiene padecimientos mentales, ya están también en una situación que han llegado a tener ellos mismos problemas de salud mental y de diversos problemas que les hace imposible llevar adelante esos cuidados de su hermana. Sumado a que uno de ellos trabaja en una empresa que tiene un régimen de trabajo, una empresa local, o sea, de acá en San Juan, que tiene un régimen de trabajo que están 15 días en San Juan y 15 días en una mina. Entonces, a distancia, y no puede, o sea, del mes podría estar 15 días nomás con esta persona, haciéndose cargo de lo que los cuidados necesitan, de la medicación, del control y demás. También esta tía me expresaba que hay manifestaciones de agresión de esta hermana hacia los otros hermanos y que ellos no pueden dominar la situación y no podrían tomar a su cargo el tema de llevar adelante estos cuidados en la forma que ella lo necesita. A su vez, esta hermana que está internada tiene 3 hijos. Entonces la situación es más compleja aún, porque no es solamente, digamos, hacerse cargo de la hermana, sino también de los tres sobrinos, digamos, a su vez. Un tema complejo a la que habría que dar respuesta los familiares que responden, que serían estos 2 hermanos, pero a la vez no pueden, o sea, en la paradoja que no pueden llevar adelante su compromiso de obligarse. Entonces, esto del hospital ha llegado a instancias de juzgado de familia para ver, requerir a estos hermanos el apoyo. Y se han ordenado primero unas entrevistas para ver la situación de cada uno, entrevistas con el gabinete psicológico y demás, para determinar a ver cómo va a seguir. Todavía es una instancia en la que está inicial en el sentido de ver qué va a pasar. Pero este problema, digamos, surge en un montón de otras circunstancias que conversando con Vale Sordo el otro día lo veíamos y lo detectábamos que en otras circunstancias también ha pasado que se vuelve una internación crónica y a la vez este hospital donde se encuentra internada esta persona ya no puede asumir el cuidado, sumado a que le requieren también que le lleven insumos para ella, ropa y demás. Entonces estos hermanos que están en esta situación, padeciendo ellos también situaciones de salud mental complejas y teniendo que asumir un compromiso que no pueden, se ven en esta cuestión que, que serían como, no sé, quedaría como decir, no me interesa, y sí interesa la vida de la persona, esta hermana que tiene estos padecimientos, pero a la vez también es un compromiso muy grande de asumir responsabilidades que uno como persona no, o sea, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros no estar capacitado para llevar adelante esas cuestiones. Y en ese sentido es para mí, uno de los vacíos o lagunas que nos deja la aplicación de esta ley de salud mental, que ha sido una de las cuestiones que no ha dado muy buenos resultados, el tema de la implementación de casas de medio camino o de instituciones donde esta persona pueda desenvolverse porque tiene la autonomía, pero a la vez tiene momentos de crisis. Entonces necesita un control permanente y que sea efectivo. Y por lo menos en San Juan, no sé cómo será, los escucho en las preguntas, si después quieren dejarnos cómo será la situación o comentarnos cómo será la situación en las otras provincias de la Argentina,
esta realidad como la que yo les estoy contando, porque bueno, la ley prevé estos mecanismos, pero en el tema del financiamiento, o sea, es todo un desafío, ¿no? Pensar una ley y también ver cómo esta ley se va a implementar, con qué recursos se va a llevar adelante, y no siempre se puede, o sea, no esperar, si no el Estado no puede con todo, entonces los particulares podemos contribuir, pero necesitamos también las herramientas para llevar adelante estas cuestiones de los cuidados intensos que implica tener un familiar con una discapacidad mental, ¿no? Bueno, vale. Digo, no quiero ni adelantarme ni adivinar según los comentarios, pero creo que seguramente van a ir todos en ese sentido de lo que vos estás hablando, de la falta de implementación de estos dispositivos para las externaciones o directamente también para la prevención de las internaciones que pueden lograrse, que hay equipos interdisciplinarios que logran acompañar a las personas y bueno, mitigan esta posibilidad o bajan bastante el porcentaje de esta posibilidad de que la persona tenga que ser internada, ¿no? Como les decíamos al principio, por estas cuestiones y por las críticas que ha recibido y por esta falta de implementación total o de pensar una política pública que realmente sea efectiva para para darle cumplimiento a la ley, es por ello que han surgido distintos proyectos de reformas, la mayoría con base en esta cuestión de la internación involuntaria, que se ve como algo realmente muy complicado lograrlo, cuando en realidad no debería ser así. Pero bueno, cada jurisdicción también ha ido aplicando distintas formas de pedir autorización previa al juez o de tener sí o sí el informe del equipo interdisciplinario. Cada jurisdicción, como les decía, cada provincia ha implementado distintas formas y ha hecho que esto sea un tema realmente conflictivo. También la escasez de instituciones en las que se les pueda brindar una atención adecuada y de calidad ha hecho que aún más se critique esta ley. El último proyecto de reforma que hemos conocido es el que se introdujo en la conocida ley Ómnibus o ley Bases, cuyo capítulo de salud completo fue retirado por el Poder Ejecutivo antes de ser tratada la ley Ómnibus en comisiones. Es decir que este proyecto de reforma se decidió que, de la ley de salud mental, ¿no? Se decidió que va a ingresar posteriormente al Congreso, posiblemente, como una ley especial, ¿sí? No está dentro de, ni del decreto de necesidad y urgencia del 70 del 2023, ni tampoco está contemplada dentro de la ley ómnibus o ley base. Pero sí está bueno tener en cuenta cuáles son estos proyectos de reforma, qué idea tienen estos proyectos de reforma. Puntualmente este último, y fíjense que tienen que ver con las críticas que se les hace a la ley de salud mental, desplaza la competencia del equipo interdisciplinario, pone en cabeza de los jueces principalmente la decisión de la internación de una persona que tiene un padecimiento de salud mental o tiene una situación de consumo problemático. Es decir, que la opinión judicial va a estar por sobre la opinión del equipo interdisciplinario que viene tratando a la persona. Esa es una posible modificación. Respecto a las internaciones involuntarias, nosotros hoy sabemos que es cuando la persona está en una situación de riesgo para sí o para terceros. Si tiene consumo problemático pero no está en esta situación, no tiene condiciones de internación. Sin embargo, el proyecto de reforma de la ley de salud mental propone que igualmente cuando haya pasado esta situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, pero no hayan cesado las causas que generaron esa situación, igualmente se la puede internar a la persona. Otra modificación posible es la jerarquización
de la decisión del padre o de la madre en la internación de niños y adolescentes, que eso la ley de salud mental también no lo trata de esta manera, sino que refiere al equipo interdisciplinario, a la decisión judicial, también al control judicial de esta internación. También el defensor que acompañe la internación involuntaria. Ustedes saben que ya en el artículo 20 de la Ley de Salud Mental está la posibilidad, o la obligación, mejor dicho, de que la persona tenga su propio abogado que lo defienda. Este defensor puede oponerse a la externación de su defendido, aun que el equipo de salud diga lo contrario. Otra modificación es este tema de los hospitales polivalentes, que también, como decía Vale recién, en un avance sobre la jurisdicción de las provincias, la Ley de Salud Mental establecía cómo las provincias debían organizar su sistema de salud. Así obliga actualmente la ley a que no existan hospitales o sanatorios o clínicas monovalentes, o sea que solo se ocupen de salud mental, sino que tienen que ser todas polivalentes, es decir, que el tema de salud mental convive con otras cuestiones de salud en un mismo nosocomio. Esto en algunos lugares se ha logrado implementar. En la ciudad de Santa Fe, justamente el hospital Mireille López, que era solamente un hospital psiquiátrico, ya hace unos cuantos años que ha pasado a ser un hospital polivalente, no solo de salud mental. Pero los proyectos de reforma lo que proponen es esto, ¿sí? Sacar la obligación de las provincias de tener todos hospitales polivalentes, y pueden volver a crearse y a crearse, a nacer nuevas instituciones que sean solo de atención de salud mental. Por último, también hace una propuesta de reforma sobre el órgano de revisión, que su función debería ser la de velar porque toda la Argentina tenga la implementación de esta ley en cada una de las provincias. Y cambia también la integración, porque lo hace solamente como un equipo técnico de salud. No intervendría ya un abogado especializado, como sí lo dice la ley de salud mental, o sea, le quita la interdisciplina. Y también, por supuesto, al cambiar la conformación del órgano de salud mental y que sea solamente un mero equipo técnico, le quita la posibilidad a los usuarios de su participación en este órgano que sí está previsto dentro de la ley de salud mental actual. Es decir, para terminar con mi partecita, estos proyectos no han sido aprobados, son ideas. Esto estaba contenido en la ley Ómnibus, que, como dije al principio, fue retirada. Esa parte no fue tratada directamente, pero bueno, están latentes las posibilidades de reforma justamente ante estas falencias y ante estas críticas que también nos describía recién Vale. Te paso la palabra nuevamente. Bueno, muy bueno, Vale. Es todo un desafío este tema de salud mental. Todos los que estamos acá sabemos. Ahí Valentina González nos ha levantado la mano. Quiere hablar. Te escuchamos, Vale. Hola, estoy aplaudiendo. Estás aplaudiendo. Está bien, gracias. Sí. También dejo abierto otro interrogante, otro desafío que esto plantea en los casos en que una persona que por problemas de salud mental delinque, entonces tiene que ser institucionalizada, y hay falencias también de instituciones que vayan a llevar adelante esta contención ante la falta de centros específicos, ¿no? Como lo promueve la ley de salud mental. Entonces, perdón. Entonces ahí se abre otro debate, porque nosotros pensamos en las personas con discapacidad mental como que son víctimas o que las tenemos que siempre contener, pero también pueden ser
ellas mismas autoras de hechos delictivos y necesitan en esa instancia su contención y su tratamiento específico para para cumplir su condena en un centro especializado, ¿no? Sumado a que también se requiere en estas cuestiones también capacitación de todo lo que concierne a la policía, a juzgados y demás, para poder llevar adelante una detención o el cese de una situación de agresión en la que esté esta persona involucrada y esté ocasionando un peligro en la vía pública o en algún lugar, ¿no? O en algún domicilio. Entonces, son muchos debates los que tenemos por aquí adelante. Seguramente que alguna de las chicas abordará quizás algunos de estos temas también dentro de sus presentaciones. Así que como hemos empezado medio tarde, los dejamos continuar con la jornada y cualquier cosa o duda que haya quedado, estamos a disposición y esperamos sus preguntas, sus consultas o sus comentarios, ¿no? Que también son muy valiosos. Gracias. El siguiente tema refiere sobre el órgano de revisión en un caso jurídico expuesto por Estelia Schiel. Ella es abogada, trabajadora social, especialista en justicia constitucional y derechos humanos por la Universidad de Bolonia. Bienvenida, Estelia, te doy la palabra. No te escuchamos. No se escucha, Estela, me parece. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, empiezo de nuevo. Gracias, Evangelina. Gracias al doctor Seda por la invitación, también al foro de abogados de la provincia de San Juan, al Grupo Federal, a mis colegas que están en esta presentación, y también al Colegio de Abogados de Neuquén y al Instituto de Discapacidad, Derechos y Acceso a la Justicia. Yo voy a exponer sobre el órgano de revisión como órgano de contralor, como bien dijo Valeria, en un caso jurídico presentado acá en la Cámara de Apelaciones. Bueno, y para que vean la importancia que hay que tener en cuenta de estos organismos dentro de lo que es la ley de salud mental. La idea, bueno, es analizar un fallo de la Cámara de Apelaciones del año 2023, donde se discute si procede o no la internación involuntaria de una mujer por incumplimiento de la ley de salud mental por parte del centro de salud donde estaba la señora. La provincia de Neuquén adhiere a la Ley Nacional 26657 por Ley 3182 y se designa al Ministerio de Salud como ámbito de aplicación. Esta Ley 3182, en su artículo 3º, crea también el órgano de revisión en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. La función principal, como decía Valeria, es controlar y supervisar las internaciones, promoviendo los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental. También trabajar sobre o con aquellos que estén vinculados al abordaje, ya sean centros o instituciones públicas o privadas, centros de días o dispositivos vinculados a adicciones o salud mental. Hablando del órgano de revisión, quiero hacer mención la integración específica de acá de la provincia, que es diferente a otras provincias, y la importancia que tiene de la participación de diferentes representantes de la sociedad y también del Estado. El órgano de revisión acá en la provincia de Neuquén está integrado por una secretaría ejecutiva y un plenario. Este plenario es multisectorial y tiene 2 representantes de cada sector. Hay miembros permanentes y no permanentes. En los miembros permanentes tenemos 2 representantes del Ministerio Público de la Defensa, 2 jueces de familia, uno que representa la primera circunscripción y otro a las circunscripciones del interior, 2 representantes del área de salud mental del Ministerio de Salud,
2 representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 2 diputados designados desde la legislatura. Y en los miembros o con los miembros no permanentes serían 2 representantes de las asociaciones de familiares de los usuarios de servicios de salud mental y adicciones con personería jurídica, 2 representantes de las asociaciones de profesionales y 2 representantes de las organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa de los derechos humanos. Entonces, ampliando un poquito las funciones del órgano de revisión, vemos que el control fundamental es el cumplimiento de la Ley de Salud Mental, lo que implica garantizar que las internaciones involuntarias estén debidamente justificadas y que no se prolonguen por más tiempo de lo necesario. También debe supervisar las denuncias sobre las condiciones de las internaciones involuntarias y si detecta alguna irregularidad, solicitar la intervención judicial. También realiza controles sobre las derivaciones fuera de la provincia, monitorea e interviene en los procesos de la determinación de la capacidad jurídica, crea registros de instituciones de atención de salud mental y adicciones y observa y exige ajustes razonables en materia de políticas públicas para los procesos de externación. Tenemos 2 estadísticas que corresponden al año 2022 respecto a internaciones involuntarias. Por un lado, niños, niñas y adolescentes. En el año 2022 se internaron involuntariamente 65 adolescentes, niñas, y 29 adolescentes niños, que hacen un total de 94 internaciones involuntarias. Y con respecto a las internaciones involuntarias de adultos mayores, tenemos 119 mujeres y 135 varones. Total, 255 intervenciones. Ya analizando el caso jurídico y viendo la importancia de la intervención del órgano de revisión de los procesos de salud mental, tenemos un caso del año 2023, como dije, cuando la representante del Ministerio Público se presenta un recurso de apelación contra la resolución de primera instancia que autoriza la internación involuntaria de una mujer. El centro médico que le estaba atendiendo informa que la paciente presentaba episodios de agresividad recurrentes y con ello justifica la internación involuntaria. Sin embargo, el recurso basa en que la cuestión o los informes del Centro de Salud Mental faltaba información sobre los tratamientos previos recibidos por la mujer y justificar esa necesidad de internación. Tampoco el informe da cuenta de la ausencia de otras alternativas más eficaces para el tratamiento y si bien plantea un riesgo cierto e inminente para la mujer y para las terceras personas, no lo especifica y lo plantea de una manera muy imprecisa. Ya la jueza de primera instancia en su momento le solicita, como corresponde y como también lo dice la ley, al centro de salud que revise el informe y que lo complete. Y con respecto a lo principal o al tema principal por el cual se procedió a la internación involuntaria sobre el riesgo, solo menciona en este segundo informe episodios de agresividad por intolerancia a la frustración, sin aclarar la frecuencia de los mismos ni las alternativas terapéuticas adoptadas para poder evitar estos episodios. Y también así, cómo se podría evitar la restricción de la libertad ambulatoria. Lo llamativo es que aclara en el informe que la mujer ingresa a la internación de forma tranquila y que solo se le asigna el carácter de involuntario por la imposibilidad de poder firmar el consentimiento por motivos de discapacidad. También se observan en los informes discrepancias con respecto al diagnóstico. Hay 2 diagnósticos diferentes entre uno y otro informe y omiten plantear cuál va a ser el tratamiento ambulatorio a largo plazo que se le va a proveer a la mujer y cuál es el sistema de apoyo externo que va a complementar el acompañamiento con la familia. Tampoco tienen en cuenta ni garantizan el mantenimiento del vínculo, el contacto y la comunicación con la familia, y mucho menos lo hacen con respecto a la relación de la señora con su hijo. A pesar de esta falta de información,
ya estando la paciente internada involuntariamente, comienza a tener salidas, ¿sí? Permisos terapéuticos a su domicilio, pero tampoco se especifican, ¿sí? Qué cronograma, qué horario, ¿sí? Ni qué dispositivo está diseñado para su cuadro clínico integral. El último informe que se presenta se plantea que la mujer presenta un déficit intelectual moderado, persiste el cuadro de angustia reactivo por no mantener vínculos con su hijo y se solicita la gestión de un acompañante terapéutico a fin de favorecer el desarrollo de sus rutinas y la vida cotidiana. Es así que la Cámara evalúa que los profesionales del centro de salud han informado sobre la existencia de episodios de agresividad y esta es una modalidad de agresión física, ¿sí? Considera cumplido el requisito por peligro o riesgo inminente que justifica la internación involuntaria. También la Cámara plantea que más allá de las inconsistencias en estos informes, es más importante evitar el peligro respetando el derecho a la vida y a la integridad física de la paciente y también de las terceras personas que forman parte o son sus familiares, evitando así la escalada de agresividad y los posibles daños a la salud. Pero esto no significa que la Cámara apruebe la conducta del centro de salud, sino más bien le advierten inmediatamente el incumplimiento, ¿sí? Pero es cierto que la jueza de primera instancia está facultada para requerir informes ampliatorios sin alterar la internación prescripta por los médicos. Para la Cámara, lo más importante es el seguimiento, ¿sí? Que se haga de la internación involuntaria, ya que esto compromete los derechos de las personas con este tipo de tratamientos. Y este seguimiento está a cargo de la jueza y del órgano de revisión. Y que en este caso específico, el órgano de revisión no se presentó en la causa, más allá de haber sido notificado desde el inicio del trámite. Y esto está estipulado en la ley provincial 3182 en el artículo 5, que dice que el órgano de revisión debe evaluar que las internaciones involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más tiempo del necesario, pudiendo así realizar denuncias si detecta irregularidades como la que estamos viendo. La Cámara entonces considera que la situación es compleja, que requiere un abordaje integral, que no alcanza con el control de la internación involuntaria, que requiere además evaluar una eventual restricción de la capacidad jurídica, que se debe analizar y reencauzar el régimen de comunicación de la mujer con su hijo, que se debe monitorear y continuar el tratamiento, incluyendo el acompañante terapéutico que fue solicitado oportunamente, y demuestra enfáticamente la necesidad del órgano de revisión como responsable de controlar el cumplimiento de la ley en resguardo de los derechos humanos de los usuarios de salud mental. Por esta situación rechaza entonces el recurso de apelación y confirma la internación domiciliaria. Le ordena a la jueza de primera instancia que debe requerir los informes o que el centro de salud complete los informes del paciente. Hace saber al centro de salud que debe dar estricto cumplimiento a la ley, pone en conocimiento al órgano de revisión que debe actuar en estos casos para controlar la internación y la provisión y continuidad de un tratamiento ambulatorio, la inserción familiar con efectiva comunicación con su hijo y también la reinserción comunitaria. Y acá analizamos, en este caso específico, también lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Es crucial aplicar la perspectiva de género con prácticas preventivas para abordar aspectos como la externación, como decían mis colegas anteriores, la participación de la familia y la creación de sistemas de apoyo. Previamente ya tenerlos organizados y preparados para estar disponibles cuando se hagan las externaciones. Se debe considerar la situación de las mujeres separadas de los hijos durante las internaciones involuntarias, donde sabemos que los estereotipos y los prejuicios influyen en las decisiones judiciales, muchas veces influyen, y también en los organismos administrativos o de salud. El derecho a preservar el vínculo de la madre con su hijo debe estar garantizado en igualdad de condiciones que para el resto de las mujeres.
Y así también lo establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando reconoce la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida diaria. Y en caso, como es este, de que la persona con padecimientos mentales requiera o necesite apoyos, el Estado debe proporcionar las salvaguardias para poder cumplir con ese fin. El sistema de apoyos es fundamental para la toma de decisiones, ¿sí? Acompañar a la persona con padecimientos. Es una aplicación del modelo social de discapacidad en el área jurídica, porque garantiza a las personas la igualdad ante la ley, la posibilidad de poder ejercer sus derechos, prestar consentimiento, oponerse, si quiere, a una internación, ejercer la responsabilidad parental y las relaciones de regímenes de comunicación con su familia o sus hijos. Y además hay que tener en cuenta la ley 24.901, que también lo mencionaron mis colegas anteriormente, que esta ley requiere adecuaciones respecto a los sistemas alternativos al grupo familiar, como los hogares, residencias, casas de medio camino, porque estos sistemas alternativos no priorizan la inclusión familiar de las mujeres con discapacidad. ¿Qué desafíos encontramos? Coincidente también con lo que hablaron mis colegas anteriormente, mejorar las políticas y que éstas sean integradas, conocer la cantidad de personas afectadas, publicar los datos estadísticos vigentes, revisar que no haya restricciones en los servicios de internación de salud mental en los sectores privados y que las coberturas de las obras sociales se presten específicamente, crear dispositivos comunitarios, mejorar la capacitación en la problemática de salud mental, reglamentar la actividad de los acompañantes terapéuticos y crear dispositivos sociolaborales y comunitarios. Bueno, a modo de cierre, mi opinión es tal vez si el órgano de revisión hubiese estado desde el inicio, que se inició este trámite, revisando la internación involuntaria, no hubiese sido necesario presentar un recurso ante la Cámara de Apelaciones, ya que hubiese intervenido en tiempo y forma, ¿sí? Y haciendo las denuncias correspondientes para el cumplimiento efectivo de la ley. Sabemos que el órgano de revisión en Neuquén ha tenido un impacto significativo en un muy corto plazo, ¿sí? Influyendo en los operadores jurídicos y generando conciencia sobre temas relegados como es el tema de la salud mental. Específicamente después de la pandemia ha realizado intervenciones y acciones concretas a pesar de los prejuicios que hay sobre la temática, pero sin embargo aún enfrenta dificultades para la implementación efectiva de la ley. Cerrando, digo y enfatizo la importancia de que en el ámbito judicial se establezca un rol claro y protector para las personas usuarias de salud mental, y ello requiere un enfoque interdisciplinario, una legislación ágil y una política sólida de reinserción social. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Muy claro. Estuvo muy bien la presentación. También agradecer a Valeria Sordo y Valeria Recabarren, quienes pusieron el primer tema. Y a continuación, María Valentina González nos contará algunas situaciones de la ley en Mendoza. Valentina es abogada litigante, magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos Fundamentales por la Universidad Carlos III de España y doctoranda de la Universidad de Mendoza. Bienvenida, Valentina. Bueno, Angelina, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Un placer para mí estar acá. Un saludo especial a este panel federal, a mis colegas de distintas partes del país. Y por supuesto un gran agradecimiento al sensei de la discapacidad de derechos, al gran maestro que todos tenemos acá, que es el doctor Juan Antonio Seda. Gracias, Juan, por estos espacios que nos permiten reflexionar estos temas que son tan importantes. Yo no los quiero aburrir, solamente les quiero decir cuáles son los grandes cambios que a mi humilde modo de ver hay acá en Mendoza, o algunos temas que me parece que son importantes traerlos a este espacio de cómo estamos hoy por hoy en Mendoza después de más de 10 años de la sanción de esta ley 26657. Hay 4 ítems que me parecen importantes. El primero es que, lejos de haber cerrado los hospitales monovalentes, en Mendoza se han agregado más camas
de internación en estos hospitales. Ya voy a ir explicando enseguida cuál es el sentir de los médicos, no solamente de los médicos especializados en salud mental, sino también de los médicos que están en hospitales polivalentes o hospitales generales, que tienen que recibir a personas que están afectadas por algún padecimiento de salud mental. Hay algunas críticas de ambos sectores dentro de la medicina respecto de la ley, que enseguida lo voy a desarrollar un poco. También se han abierto casas de medio camino, como explicaba Valeria, que hay en San Juan, Vale Sordo en Santa Fe y Estela en Neuquén. En Mendoza estamos exactamente igual. Algo novedoso es que tenemos lo que llamamos CIPAU, que se ha creado un centro de atención de urgencias para adolescentes. Tenemos camas para internación para adolescentes. Adolescentes los consideramos desde los 14, si bien el Código Civil habla de 13 años, acá en el CIPAU entran desde los 14 hasta los 17 años y 11 meses. Si tienen menos de 14 años, van a los hospitales pediátricos, que enseguida lo voy a explicar un poquito mejor. Y si tienen ya 18 años, se considera una persona adulta conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, en este CIPAU tenemos camas y tenemos guardias diarias y también tenemos una preinternación, que es lo que voy a desarrollar en un segundito. Y en cuarto lugar, no se habla más en Mendoza de adicciones, sino de consumos problemáticos, para poder trabajar más transversalmente el tema. Consumos problemáticos, no solamente de drogas legales e ilegales, sino lo que nos dejó la pantalla, que me imagino que ha pasado en todo el país, lo que nos dejó la pandemia, perdón, no la pantalla, que es el consumo de pantalla, sobre todo en adolescentes, que es lo que está generando también que muchos de ellos vayan en internación al CIPAU. Antes de que me olvide, a diferencia de lo que contaba recién Estela, nosotros en Mendoza no tenemos un canal administrativo, lamentablemente no tenemos un órgano de revisión como nos lo exige el artículo 38 de la ley, es decir, que cuando tenemos una persona que está en una situación de riesgo cierto e inminente, no hay un canal que haga llegar a esta persona la guardia con una evaluación o que ya sea previamente evaluado. Y esto es uno justamente de las críticas que se le hace a la ley en Mendoza, que no tenemos una especificidad porque no tenemos justamente órgano de revisión. Acá en Mendoza lo que se está tratando es de fortalecer el abordaje de la salud mental desde los centros de salud, es decir, desde la atención primaria. Sin embargo, nos falta un montón, porque no todos los centros de salud de Mendoza tienen un equipo de salud mental. Se está tratando de ampliar los hospitales generales para que en la mayoría de ellos tengan una residencia de salud mental, así como existe una residencia de cardiología, de neumonología, de médico-terapista, que existe una residencia específica que se trate de salud mental, es decir, que se ha abierto este espacio dentro de los hospitales generales. Estos médicos, dentro de esta residencia, al médico se lo va a formar no solamente en psiquiatría, sino también en psicología, en trabajo social. Es como un abordaje interdisciplinario. Lo están teniendo varios de los hospitales que tenemos en Mendoza. En varios de estos hospitales, en Mendoza tenemos 23 hospitales públicos. En 12 de estos hospitales estamos teniendo estas residencias y estamos teniendo camas para internación. ¿Cuál es el problema? Que aparte lo conozco de primera fuente porque he hablado con médicos de hospitales generales, polivalentes, que están teniendo con respecto a la salud mental y que ellos también se sienten un poco como que no están a la altura de las circunstancias, es que si bien tenemos salas en los hospitales, siempre hablando de hospitales polivalentes o hospitales generales, que están reservadas para la salud mental, muchas veces estas salas quedan llenas muy rápido. Entonces no pueden mezclar a los pacientes que ingresan por una cuestión de salud mental con otros pacientes, porque de hecho en Mendoza hubo un caso muy famoso, que se los voy a hacer cuento corto, de Didier Toranzo, no sé si alguno en algún momento lo escuchó, que fue un chico que golpeó y mató a un anciano de 89 años que estaba internado en la cama de al lado porque tenía un brote psicótico. Esto le generó no solamente responsabilidad del hospital, responsabilidad de los médicos y demás. Entonces, lo que se está haciendo acá en Mendoza es que cuando ya no hay camas de los hospitales generales de salud mental, se deriva directamente a un hospital monovalente. Otro de los inconvenientes que hay es que cuando llega una persona que ingresa por la guardia
y hay que internarla en terapia intensiva, que la terapia intensiva es una terapia que es no solamente de salud mental, sino que es una terapia que es para cualquier persona que ingresa al hospital. Entonces están juntos una persona que la están estabilizando orgánicamente porque entró, por ejemplo, por consumo de sustancias o porque se quería automutilar o quitar la vida, y está junto con una persona que entró con un paro o con un infarto. Hubo un caso también acá en un hospital, que es el Hospital Lago Maggiore, que es un hospital que tiene como referencia la ginecología. Es un hospital que no tiene guardia permanente de salud mental, solamente tiene una guardia de 12 horas con un psicólogo. Entró una chica que se había tomado pastillas, porque es muy común acá en Mendoza que ingrese porque se peleó con el novio o por alguna cuestión de adolescente, se tomó un clonazepam probablemente de la madre, se quiso quitar la vida, entra al hospital, que es lo que le había pasado a esta chica. Los médicos la estabilizan orgánicamente, estoy hablando de un hospital siempre general, los médicos la estabilizaron. Una vez que queda estable, entra otra persona con un paro cardiorrespiratorio. Cuando van a atender los médicos terapistas a la persona con el paro cardiorrespiratorio, esta paciente lo que hizo fue agarrar una tijera que había arriba del mueble que tienen ahí los médicos en la terapia intensiva, y con esa tijera se dio vuelta, se apoyó boca abajo y se atravesó los dos ventrículos. Obviamente que terminó muriendo, y esto le generó una responsabilidad también al hospital y al médico terapista que estaba atendiendo en ese momento, que una vez que la estabilizó orgánicamente a la paciente, pasó a atender al hombre que tenía el paro cardiorrespiratorio. A raíz de esto también hay una cierta angustia por parte de los médicos que no están especializados en salud mental, como es el caso de estos médicos que reciben en las urgencias o en la terapia intensiva, porque esto es lo que van a hacer siempre, es descartar en los pacientes cuestiones orgánicas, porque un hospital monovalente no se puede pasar a un paciente que tiene cuestiones orgánicas, tiene que estar con una ficha de salud perfecta, porque los hospitales monovalentes, al menos acá en Mendoza, están alejados de los hospitales generales y no tienen ni siquiera las herramientas para poder atenderlos. En los hospitales monovalentes no hay ni siquiera un tubo de oxígeno. Entonces, esto, por ejemplo, es una de las cosas que me explicaban estos médicos, que ellos no tienen por ahí ni siquiera el uso de los farmacológicos que tiene un médico que está especializado justamente en salud mental. No solamente no manejan la farmacología, sino que no están especializados tampoco para atender una bipolaridad o casos que son más específicos. Por otro lado, los médicos psiquiatras también dicen que la crítica que le hacen a esta ley, siempre estoy hablando de Mendoza, es que muchas veces no se necesita internar a un paciente que ingresa con algún padecimiento mental, no necesita entrar a un hospital general, porque no hace falta que esté acostado en una cama, no hace falta que se utilicen todos los insumos que tiene un hospital general, y que sí tiene un hospital monovalente. Acá los hospitales monovalentes que hay en Mendoza, los dos más importantes, tienen parques grandes, tienen animales, tienen un montón de otras cosas que son importantes para una persona que ingresa con un cuadro de salud mental. O sea, necesitan un abordaje que es muy específico. Además, en los hospitales generales, por ejemplo, no hay guardias de personas, de policía, que vean que la persona que está en riesgo no se fugue del hospital, que sí lo hay por ahí en los hospitales que son monovalentes. Rápidamente, para no extenderme y dejar a Noel, les quiero contar un poquito de la CIPAU. La CIPAU se creó en el 2017, significa Centro Integral Provincial de Atención de Urgencias de Adolescentes, como les decía recién, desde los 14 años a los 17 años y 11 meses. Si tienen menos de 13 años, van a los hospitales pediátricos, al centro, a la parte de salud mental del hospital pediátrico, atienden urgencias, tiene 12 camas de internación y tiene una guardia de 24 horas, y lo que me pareció muy interesante es que tenemos 3 boxes que son para preinternación, donde los adolescentes pueden estar con su familia de 6 a 48 horas, sin necesidad que ingresen
a una internación. Es decir, que la internación siempre es la última ratio, es el último recurso. En esta CIPAU tenemos talleres, tenemos deporte, yoga, judo, radio, artes, hay un montón de actividades, huerta para los adolescentes. Lamentablemente hay mucho ingreso de adolescentes, hay mucha consulta, sobre todo, como les decía recién, por el consumo problemático de pantallas, que es una de las cosas que nos dejó la pandemia. Acá se internan los adolescentes, o sea, los preinternas, se los estabiliza, pero el talón de Aquiles que lamentablemente tenemos es que después de pasar un tiempo ahí, cuando vuelven a sus casas, vuelven al mismo ambiente, que también vos lo contabas, Vale, recién, y Vale Sordo también. Entonces, se necesita un seguimiento con un personal idóneo, y lamentablemente en ese seguimiento nosotros estamos fallando. Estamos fallando un montón. También, lo contaba recién Estela, nosotros estamos teniendo problemas con las internaciones que son involuntarias, porque muchas veces ingresan personas a las cuales no van a dar libremente su voluntad o consentimiento para estar internadas, pero significa o implican un riesgo grave e inminente para sí o para terceras personas. Entonces, estas internaciones terminan convirtiéndose en involuntarias con todo el trastorno de papeles que esto significa. En Mendoza tenemos 5 formularios que hay que cumplir. Tenemos el formulario A, B, C, D y E para las internaciones involuntarias. El plazo máximo acá de estas internaciones es de 30 días. Antes, como todos sabemos, habían personas internadas 20 años en los hospitales monovalentes, no por razones médicas, sino más bien siempre por cuestiones socioambientales o económicas. Pero bueno, por suerte todo eso está cambiando. Ahora las internaciones no son más de 30 días. En el caso que requieran más cantidad de días, tenemos un formulario que es un formulario de prolongación de internaciones, donde tiene que estar firmado y detallar específicamente por qué requieren más internación. Como conclusión, decirles que la visión acá en Mendoza es ver a los hospitales, o se trata de ver a los hospitales monovalentes no como un lugar de desidia o abandono estatal, sino como un lugar especializado para el mejor ejercicio de las personas que tienen un padecimiento de salud mental. Y los médicos dicen, ¿por qué si tenemos hospitales de referencia en pediatría, hospital de referencia en neumonología, hospital de referencia en cuestiones de ginecología, no podemos tener un hospital especializado en salud mental? Es como que estamos acostumbrados a estigmatizar la salud mental, y es lo que se está tratando acá en Mendoza, de ver que la salud en realidad es algo integral. Así que bueno, espero que esta pequeña intervención mía les haya servido. Para mí ha sido un placer, y quiero terminar con una pequeñita frase de Nelson Mandela que dice que una nación no debe juzgarse por cómo trata a los ciudadanos que están en mejor posición o en mejor situación, sino por cómo trata a aquellos que tienen poco o que no tienen nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina. Excelente tu exposición. Por último, nos contará Noel una experiencia sobre la creación de una asociación de hermanos en salud mental en Córdoba. María Noel Tapia Varela es abogada, mediadora, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, presidente de la Asociación de Hermanos por la Salud Mental y coordinadora de la Comisión de Salud Mental y Adicciones del Colegio de Abogados de Córdoba. Bienvenida, Noel, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos. Bueno, el doctor Seda, Valeria. Bueno, la verdad que este equipo hermoso, que la verdad que me enorgullece de estar compartiendo realmente este panel, porque son personas increíbles y muy comprometidas con la actividad. Así que bueno, simplemente comentarles, yo aquí en Córdoba, les voy a hacer un pantallazo un poco de cómo estamos trabajando también y cómo se reglamenta aquí lo que tiene que ver con las internaciones, ¿no? Involuntarias y voluntarias. Un poco ustedes han comentado, pero para mí es importante que ustedes conozcan un poco
cómo se está trabajando acá y por qué de esta manera surgió también esto de la asociación de hermanos. No tiene que ver con algo religioso que a veces me preguntan, pero bueno, da la casualidad que somos quienes la creamos, éramos hermanos de personas con discapacidad, en situación de discapacidad, o que estaban transitando alguna patología en salud mental. Aquí en Córdoba tenemos ley de salud mental, así como está la ley nacional, nosotros tenemos una ley provincial, ¿sí? La ley provincial que también regula y establece el tema de internaciones. Tenemos la ley nacional y la ley provincial, la 9848, y además, como si fuera poco, también tenemos una acordada, un acuerdo reglamentario que es el 1575, sería que se creó en el año 2019, que instrumenta cómo se va a proceder en caso de internaciones. Bueno, el caso de las internaciones involuntarias en este caso, ¿no? Que es las que tiene que intervenir un juez, yo creo que es importante tener en cuenta esto porque tenemos mucha legislación, mucha reglamentación, pero aún así siguen aconteciendo situaciones. Como por ejemplo, y quiero comentarlo porque para mí es importante cuando sale una nota en el diario y somos, la verdad que voz populi en todos lados por algunas situaciones que han acontecido. En septiembre hubo un hecho del cual recién ahora hemos tomado conocimiento algunas personas, que falleció, ¿sí? Una persona que fue detenida, una persona que estaba transitando una patología, bueno, todavía está, hay varias, diríamos, versiones de la situación, pero aparentemente estaría transitando una patología y a esa persona la detuvieron porque había confrontado con la policía, tuvo un episodio de crisis. La detuvieron y lamentablemente no se tomaron las medidas, no estuvieron a la altura de las circunstancias, podríamos decir las medidas que se tomaron, y esa persona fue maltratada, ¿sí? Decimos maltratada porque hay como 9 detenidos en esta causa, incluso hasta los médicos, ¿sí? Que intervinieron en esta situación. Por supuesto que son imputados, yo no voy a decir que son culpables de la situación, pero evidentemente que hubo, ¿sí? De alguna manera, un trato inadecuado, por lo cual esta persona estuvo sin atención, fue maltratada y terminó falleciendo, ¿sí? En Bower. Y la verdad que esto es una cuestión que ya no puede suceder, esto me retrotrae Congo, y la verdad que me parece que hoy no pueden estar sucediendo estas situaciones, es grave. Y otro caso que ocurrió no hace mucho, sino que creo que fue ayer, que también fue tapa de diarios, es la detención de una persona con discapacidad porque por error, ¿sí? A lo mejor por no correr tan rápido, lo detuvieron y lo confundieron con otro, pero el hecho toma trascendencia porque esta persona no hace mucho había sido tapa de los diarios por sus logros, porque después de haber tenido, ¿sí? Un problema grave, haber transitado una enfermedad muy grave, había logrado superarse, pero no obstante esto lo detuvieron por error, ¿sí? Por haber robado, entre comillas, una suma importante de dinero, y parece que fue un error. Yo he sido protagonista y he visto muchos abusos de parte de las autoridades, y la verdad que esto es muy triste, y bueno, creo que esto también es un poco lo que me movilizó, el hecho de que tengo una hermana con discapacidad y he visto muchos atropellos a veces, y además que el rol nuestro de hermanos es diferente, ¿sí? Lo advertimos en procesos de psicoeducación familiar, que el rol de hermano es muy diferente al rol de un padre, una madre u otro familiar cercano. Entonces, para mí fue importante que desarrolláramos de alguna manera este rol y pudiéramos trabajar en consecuencia. Acá hay un espacio muy lindo que trabaja el doctor Seda, que es cuando ya no estemos, que también está la doctora Pasodomo, bueno, hay muchos de los que están acá que lo trabajan, y la verdad que es hermoso cómo lo trabajan, con tanto cuidado, y es muy importante para nosotros pensarlo, porque, bueno, no es lo mismo el trato que tiene un padre, una madre hacia un hijo, siempre decimos que el vínculo es incondicional, pero el de hermano es diferente, es fraterno, pero también nos une un lazo, vemos de otra manera las situaciones, incluso a veces vivimos a los padres y somos los que en definitiva debemos a veces tomar decisiones y trabajar con nuestros hermanos para poder garantizarles a ellos los cuidados que necesitan, ¿sí? Entonces, en función de eso es que se creó la Asociación de Hermanos,
en principio fue un espacio de contención, porque trabajábamos mucho en la psicoeducación familiar y lo importante que era después de que ocurrieran estas cuestiones como internar. Primero afrontar antes, previo a la internación, porque tomar la decisión, ¿sí? No depende de nosotros, sino que depende de un equipo, ¿sí? Que un médico que hace una indicación y un equipo interdisciplinario también. Entonces, para nosotros es fundamental la participación del familiar para sostener esto y también para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Mi Llamamos al amor, te fenómeno vi que hiciste un golazo. Ay, te se vi, escuchan voces. ay, sí, mi amor. ¿Y lo traje? No, no lo traje. Podemos No, vi que hiciste el gol, silenciar no los lo micrófonos. Lo más importante. Ma, No sé ¿cómo si se va a alcanzar a escuchar. Bueno, para nosotros es importante después el afuera de una persona con internación para poder sostener el tratamiento. Y es importante que los familiares estén contenidos. Para nosotros es fundamental estar preparados para que no se genere esto que le llaman el fenómeno de la puerta giratoria, porque cuando no están bien sostenidos los tratamientos se vuelve a ingresar y entonces no se logra la finalidad. Para nosotros es muy criticado aquí en Córdoba incluso las dos leyes, la de salud mental, perdón, más que nada la provincial también, porque en realidad no tanto por lo que dice la reglamentación, la legislación en sí, sino por los pocos recursos que existen, porque nunca se han garantizado todos el cumplimiento de los artículos por los recursos. No tenemos órgano de revisión aquí en particular, pero sí tenemos un consejo consultivo. Y créanme que no hemos sido invitados jamás a participar de él, que jamás hemos visto que funcionara y estuviera interviniendo en situaciones, ¿sí? Importantes como en este caso, ¿no? Donde me parece que falta capacitación por parte de las personas que dirigen y trabajan en estas instituciones. No estoy menospreciando, sino que es un trabajo que no es solamente conocer ni medicina ni ley. O sea, creo que esto es interdisciplinario, que tiene que ser abordado de manera interdisciplinaria, por eso siempre bregamos nosotros desde la asociación que los equipos estén capacitados plenamente y este tipo de situaciones son fundamentales que se aborden de manera interdisciplinaria y los procesos de crisis tienen que ser tratados realmente abordados con criterio y obviamente siguiendo la reglamentación, porque yo creo que la ley es clara en algunas situaciones y yo creo que es fundamental, ¿sí?, que esto se tenga en cuenta, porque si no tenemos un caso, no puede ser que hoy volvamos a ver un reflejo casi del caso Congo, por ejemplo, porque lo de Bower les diré que tiene muchas similitudes, así que la verdad que agradezco este espacio y agradezco la oportunidad de poder permitirnos divulgar. Después les voy a comentar, porque me preguntan que comparta, después les voy a compartir los sitios y las actividades que hacemos desde la asociación. Y bueno, termino esto simplemente diciendo eso, lo importante que es capacitarnos, lo importante que es que existan estos espacios para poder divulgar todo lo que se ha construido en el marco de estas leyes y que si hay modificaciones y existan, seamos partícipes y podamos hacer algo también adecuado y que tengamos recursos, que es fundamental porque sin recursos no vamos a poder resolver, ¿sí?, las situaciones que hoy acontecen. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo y saludos a todo este hermoso equipo. Bueno, muchas gracias, Noel. Excelente tu presentación. Nos surgieron preguntas en el chat. Y para finalizar, tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Antonio Seda. Él es abogado por la UBA, doctor en Derecho, magíster en Política y Gestión de Educación Superior por la UBA, director de la carrera de especialización en Discapacidad y Derechos de la Facultad de Derecho de la UBA, director del Centro para el Desarrollo Docente y coordinador del programa Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho de la UBA, licenciado en Ciencias Antropológicas, orientación sociocultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesor adjunto regular de Derecho y Familia y Sucesiones y Práctica Profesional en la UBA.
Publicó los siguientes libros sobre discapacidad: Discapacidad intelectual y reclusión, una mirada antropológica sobre la colonia Montes de Oca. Discapacidad y universidad, interacción y respuesta institucional, estudio de casos y análisis de políticas y legislaciones de la Universidad de Buenos Aires. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, avances, perspectivas, desafíos en la sociedad argentina. Discapacidad y enseñanza universitaria, reflexiones y experiencias pedagógicas de la Universidad de Buenos Aires. Discapacidad y derechos, impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Familias y apoyos, perspectivas antropológicas y jurídicas sobre los apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Asimismo, es autor del Manual de Derecho de Familia, editorial Juzbaires del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Juan, por generar estos espacios de formación e invitarnos a participar. También agradezco y felicito a todos los disertantes y a las personas que asistieron a esta jornada. Tenés la palabra y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Evangelina. Primero, te agradezco yo, pero a mí no tenés nada que agradecerme. Lo que se ha formado es como un equipo de trabajo con gente de todo el país, muy valiosa, como hemos visto hoy. Y yo creo que este tema sería muy necesario que empiece a ser debatido con esta perspectiva, con esta mirada. Estoy desde hace muchos años, muy en contra de la politización de los temas en discapacidad. Y si hay un tema que se ha politizado muchísimo más, es el tema de salud mental. Las fortunas que le ha salido al Estado Nacional, los viajes, los congresos, las becas, para funcionarios y amigos del poder, han sido vergonzosas. Realmente la ley de salud mental fue un negocio monumental. Y yo no estoy tan en contra de la ley de salud mental. Me parece que hay cosas interesantes, hay cosas que creo que no tienen una buena técnica legislativa, se puede modificar perfectamente, pero lo que hay que denunciar es el negocio que hubo atrás de, entre comillas, el nuevo paradigma. Nuevo modelo, el negociado que han hecho durante estos años, la creación de cargos que hubo. Yo tengo muy buena relación con mucha gente que trabaja en el área de estas áreas que se han creado, esos órganos de revisión, y seguramente gente capaz y gente de buena voluntad, pero no se justifica que les creen cargos equivalentes a jueces para controlar algo que ya tenía otro sistema de control. Entonces, claro, por decir esto, durante tanto tiempo, durante tantos años, fui un poco, no digo perseguido, porque yo estoy acá en mi casa, nadie me persigue, pero sí bastante ignorado por no enganchar en el canon oficial. Entonces, ahora que hay un cambio de clima político, no temo que haya como un nuevo canon oficial. Y eso es lo que tenemos que advertir de entrada, que hay que despolitizar este tema. Es un tema de debate complejísimo. Me parece que la ley de salud mental vino a poner primero en tela de juicio una ley que ya tenía casi 40 años, que era de 1983, que no tenía sentido esa ley, porque tenía como una noción atrasada, muy atrasada de la discapacidad. Y aparte no estaba en uso. Hay también una confusión muy grande, porque el discurso, entre comillas, ideológico, yo digo entre comillas ideológico porque la verdad que uno podría tener un buen discurso ideológico, pero esa pretensión de usar, por ejemplo, textos de un autor que yo lo valoro mucho, pero que escribió en otro contexto. Michel Foucault escribió en 1950 y están tomando como si fuera hoy esos textos y hablando de los manicomios. No existen más los manicomios. Por supuesto que hay violaciones de derechos humanos en muchos lugares,
incluyendo clínicas de cuidado de personas con discapacidad intelectual. Y hay que cuidarlas y hay que revisar las actuaciones y hay que controlar al personal que actúa y aparte controlar incluso el movimiento entre las propias personas con discapacidad. O sea, evitar que personas que están en un estado de indefensión sufran más por esa situación. Ahora, de ahí a llevar el análisis a que estamos a una desmanicomialización, es un delirio, es un delirio. Hay otros problemas mucho más graves. Yo he tenido la suerte de participar muy brevemente en la gestión de un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. No lo nombro porque yo digo cada barbaridad, no quiero comprometerlo a él, pero que es una persona que quizá adheriendo más a curso oficial, más de la convención y más del cambio de paradigma, pero cuando iba a la práctica, él mismo notaba que bueno, había que solucionar cuestiones concretas. No saben las discusiones que teníamos con la gente de la justicia, que te hablaba del modelo, del paradigma, que si salía de acá, de allá. Entonces, hemos creado, y no tiene solución eso, porque el que está formado en esa línea ya está formado. Modelistas y paradigmáticos, yo creo que ya no tienen solución. Hay que convivir con ellos. ¿Qué va a hacer? Los modelistas y los paradigmáticos son parte de un folclore, de un mundo anticientífico, tengo que decirlo, antijurídico en algún sentido, pero con mucho poder. Y por lo tanto, ese poder les dio la posibilidad de nombrar gente, de viajar, de sacar libros, imagínense, esto se lo digo hoy, ustedes dirán, bueno, pero ahora lo decís porque ya no están más en el poder. Sí están en el poder, siguen en el poder. En muchas provincias, en muchas universidades, en muchos organismos nacionales, siguen en el poder los paradigmáticos, porque paradigmáticos hay, modelistas y paradigmáticos hay de todos los partidos y de todos los colores. Así que la necedad no tiene partido político. Y esto es una cuestión de necedad. Ha sido muy necia el abordaje estatal a la salud mental, muy necio, empezando por el hecho de que el Estado no tiene por qué crear organismos de investigación, ni publicar, ni nada. El Estado tiene que gobernar. Y cuando uno ve funcionarios que se la pasan dando cátedra, yo diría, pero si querés dar cátedra, ¿por qué no vinís a la facultad y te enfrentás a 30, 40, 50 alumnos 2 veces por semana y ahí das clase? ¿Por qué tenés que dar clase en los lugares donde estás con poder? ¿Se dan cuenta lo absurdo, las cosas que terminamos tolerando? Toleramos que los funcionarios se crean que son maestros, que son profesores. No hicieron una carrera docente, no trabajaron nunca en la planificación de un curso, pero llegan al cargo, se aprenden un discursito y lo repiten. Bueno, no voy a seguir porque realmente el desprecio que tengo por esa clase de funcionarios me ha llevado a donde estoy, ¿no? Una posición muy, muy marginal en el mundo político. Donde viajan todos y si yo quiero viajar, tengo que viajar. Tengo que pagar mi pasaje o viajar invitado por organismos privados como los colegios de abogados o, u otros organismos, pero no por el Estado. Y yo no es que digo quiero estar yo en el viaje, quiero que no haya más fondos para viajar, para publicar, para que los fondos surjan de manera más, se distribuyan de manera más equitativa, que no tenga que ver con el apego a un discurso político. Y lo que se usó en la ley de salud mental fue un discurso político. La ley de salud mental tiene soluciones muy buenas, pero está tan teñida de ese discurso político que es difícil defenderla. Aún así, yo estoy dispuesto a defender muchos de los aportes que trajo y que me parecen valiosos, que se habrán dado cuenta que no incluye a los organismos creados, pero sí incluye a cuestiones vinculadas a la intervención del juez, a la notificación, a los plazos, y como no me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue Valeria o
o Valentina, también moderar las críticas, porque hay gente que critica la ley de salud mental por razones equivocadas. Cuando dicen la ley de salud mental no permite la internación involuntaria, no es cierto, están equivocados. Están equivocados los que critican y los que muchas veces, algunos jueces o funcionarios dicen, no, no se puede internar. Sí se puede internar y a veces es necesario internar. Ahora, también estoy de acuerdo que las internaciones, a modo casi de decir, bueno, que vaya a un lugar a modo excesivo, producen un acostumbramiento y un fenómeno que describió ya Goffman en la década del 40, del 50, y que Foucault también lo describe bien en su libro, aunque no es específicamente sobre discapacidad, pero lo describe en su libro que se llama bueno, Historia de la locura en la época clásica, lo escribe muy bien, pero también en otro libro sobre la alienación, y Erving Goffman en Internados, su libro sobre un establecimiento de Baltimore de internación de personas con discapacidad mental o intelectual. Yo tuve la casualidad de la vida, que no sé si lo saben aquí la gente con la que trabajo, los colegas con los que trabajo, cuando se estaba discutiendo la ley de salud mental, se hizo una jornada federal en el espacio multimedios que tiene, que es un salón grande, no tiene ningún lujo, pero es un salón grande donde entran 50, 60, 100 personas, en la colonia Montes de Oca. Ahí en ese momento el director de la colonia estaba promoviendo un debate con los directores de salud mental de todo el país. Me pareció interesante. Escuché un ratito y dije, pero dicen todo lo mismo. Y hablan del modelo manicomial y de... Los manicomios ya no existen. No sé de qué están hablando. No sé si hacemos bien en tomar a los políticos que se dedican a esto como referentes. Yo creo que escucharía mejor a las abogadas y a los familiares y trataría de despolitizar el tema. Tampoco me gustan los que hablan de la ley de salud mental como si fuera toda una porquería, porque no es toda una porquería, hay cosas muy valiosas, muy interesantes, que creo que se pueden mejorar. Inclusive, hasta soy de la idea de que no habría que derogar toda la ley de salud mental, y que lo que hay para derogar en realidad son cosas para corregir en la práctica, más que para derogar. Aparte hay otro problema que bien lo mencionó también, creo que fue Valeria, ahí, y es la actitud pusilánime de las provincias ante el gobierno central, porque la mayoría de las provincias adhirieron automáticamente a la ley de salud mental federal, digamos, del gobierno federal, y el gobierno federal no tiene atribuciones para dictar normas en materia de salud. Por eso que todas las normas en materia de salud tienen un artículo al final que dice, invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley. Pero bueno, tenemos funcionarios pusilánimes en todos los niveles, en todos los partidos y en todas las épocas. Entonces adhieren todos. ¿Por qué? Porque si no adhieren, se quedan afuera del presupuesto que está fijado para esas transformaciones, se quedan afuera de los viajes, se quedan afuera de las capacitaciones. Entonces estamos frente a un problema delicado, muy delicado, donde no toda la ley de salud mental es malo, al contrario, me parece que la mayoría es rescatable. Hay cosas para resolver, como bien expresaron ya mis colegas en las exposiciones, y por eso propuse en la UBA, estamos preparando un proyecto de investigación en el marco de la convocatoria UBACIT, que va a tratar de plantear algunas reformas a la ley de salud mental. Por supuesto que no todos de los que integran ese equipo de investigación piensan como yo, no pido que toda la gente piense como yo, al contrario, por eso es que creo que el equipo a nivel federal funciona tan bien, porque son todas posiciones distintas, pensamientos distintos, muy respetables todos, pero siempre con continuidad en investigación. El grupo nuestro federal no tenemos funcionarios que entran por la ventana y vienen a la cátedra. Toda la gente que ustedes han escuchado, no solamente hoy en este evento final, sino en los anteriores eventos, los anteriores encuentros federales, han sido, los expositores han sido y son
son algunos profesores universitarios y otros son abogados con mucha experiencia en el tema y estudiosos del tema, y algunos familiares, pero fíjense que ninguno, si bien, como bien decía hace un rato María Noel, la cuestión del ser familiar puede dar algún conocimiento, alguna experiencia que los que no somos familiares no la tienen, y en ese sentido le agradezco a María Noel por la referencia. Sí, yo hice una investigación con familiares en un libro que no salió todavía, pero va a salir, que se llama Cuando no estemos, y que justamente toma en cuenta esa mirada. Y hay que tomarla en cuenta. Pero lo que no se puede hacer es uno creerse que puede hablar por los familiares. Mi pequeño aporte al mundo de la discapacidad es tratar de dejar de repetir consignas, no importa que las diga el funcionario, el director de salud mental, el director de discapacidad de la provincia, el director de discapacidad de la nación, el director de discapacidad del mundo, en la ONU, el comité de la convención, no importa, si está mal, está mal. Si es una falacia, es una falacia. No importa quién lo diga. Así que ese ha sido creo que mi aporte en estos años, ser un díscolo, un disidente, y espero seguir siéndolo, a pesar de que cambien los gobiernos, cambian las orientaciones, pero bueno, espero mantener esta perspectiva. Y para terminar, les quería decir, eh, estamos organizando unas jornadas nacionales sobre discapacidad y derechos que lamentablemente vamos a tener que suspender, que cancelar. ¿Por qué? Porque coincide con las fechas de los paros nacionales que han hecho, y bueno, la U ha tomado la posición, bien o mal, pero ha tomado la posición de cerrar sus puertas, por lo tanto no se puede hacer esas jornadas. Nos perjudica enormemente porque había gente comprometida, incluso acá hay gente que iba a viajar desde sus provincias para estar, y hay algunos inclusive que no han podido cambiar sus pasajes, o sea, van a viajar a Buenos Aires, van a pagar su hotel, porque aparte no pagaba nada a nadie, ni el Estado pagaba nada, nadie pagaba, ni ninguna empresa privada, cada uno se pagaba su movilidad y su alojamiento. Esta gente ha pagado movilidad, alojamiento, viene a Buenos Aires a las jornadas, pero no puede haber jornadas. ¿Por qué? Porque la facultad está cerrada. Así que mi pedido de disculpas a estos colegas públicos, ya se los dije de forma privada. Así que las jornadas nacionales tienen que ser canceladas por este motivo. Sin perjuicio de ello, sí vamos a tener y vamos a mantener la actividad del Congreso Internacional. El Congreso Internacional sobre Discapacidad y Derechos va a ser por este medio, así que ahí no hay cierre de facultad que nos afecte. Lo vamos a hacer por el medio del Zoom, y quiero agradecer nuevamente a la gente del Foro de Abogados de San Juan, que ha ayudado mucho con esto, y a todos los organizadores que han trabajado con colegas del extranjero. Entonces vamos a, esos 2 días de las jornadas, por la mañana, vamos a estar presentes con las ponencias que den los colegas de España, de Brasil, de Colombia, de Ecuador, me estoy viendo el país de Chile. Paraguay. Y Paraguay. ¿A Paraguay también? Creo que sí. En el objetivo de promover un intercambio, suena un poco ambicioso decirlo así, pero bueno, internacional, que no esté soportado, bancado por el Estado Nacional, ni por una línea de pensamiento, donde haya diversidad y donde nadie le pregunte a nadie de qué partido es, y a quién vota y a quién no vota. Ese es nuestro compromiso. Hay pregunta Viviana si no se reprograma. No tenemos fecha para reprogramar. Lamentablemente, Viviana, va a quedar en el aire, no se va a hacer las jornadas de este año y se harán ya las del año próximo. Es una pena realmente, porque estas jornadas se hacen desde hace 12 años. Era la 12ª. Y además para mí también es una pena porque el año pasado no pude concurrir a las que se hicieron en la provincia de Corrientes por motivos de salud. Una operación bastante delicada, no podía moverme, pero este año pensaba hacerlas en la UBA y lamentablemente se han cancelado. Pero bueno, no quiero terminar
seminario ni la presentación con estas buenas noticias, sino la gratitud a todos los que han participado, los colegas que hablaron hoy, los que hablaron en las sesiones anteriores. Escuché todos y la verdad que fue un lujo la variedad de temas, la variedad de presentaciones, la variedad de pensamientos. Y bueno, eso es lo que esperamos mantener en esta especie. Yo me rehúso un poco a aceptarlo, pero la verdad que funciona un poco así, esta especie de red federal que se ha formado, con nombre o sin nombre, pero se ha formado una especie de grupo federal que realmente colabora y trabaja, y donde absolutamente hay libertad de pensamiento, pero sí hay como un cuidado por lo que se dice y evitar la demagogia, una intención de evitar caer en la demagogia a la que nos tienen tan acostumbrados nuestros funcionarios, de este gobierno, del anterior y del anterior. Bueno, disculpen la extensión, era solamente para saludarlos, agradecer nuevamente a la gente del Foro de Abogados de San Juan, agradecerles a todos los expositores, las expositoras de hoy. Fue un lujo estar aquí presente, escuchándolas, y bueno, espero verlos en las jornadas internacionales. Juan, y una aclaración más, que las ponencias que se han enviado se van a, o que se sigan enviando para las jornadas y el Congreso Internacional, se van a tener en cuenta y se va a hacer una selección para publicar en la revista académica de Discapacidad y Derechos. Así que los invitamos a seguir pensando y mandar sus ponencias, que las seguimos recibiendo en el mail que está en el flyer. Así pueden participar desde ese lugar y bueno, y tener ese acompañamiento para estas jornadas académicas que son muy buenas, y nos encontrarán el año que viene en alguna ciudad del país o en Buenos Aires, tal vez. Bueno, muchas gracias. No sé si Evangelina tiene que hacer un cierre y si no ya los saludo. Y muchas gracias a todos. Antes de finalizar, escribieron 2 consultas por el chat. Dice, en las provincias donde no está conformado el órgano de revisión, ¿cómo podría llevarse a cabo la adopción de una medida de internación coactiva? Y la segunda es, ¿se puede requerir al Estado el pago de una internación en un establecimiento privado cuando la persona no tiene cobertura social? Bueno, en Mendoza, que nosotros no tenemos el órgano, lo que se necesita es llenar los formularios que les decía. Tenemos 5 formularios, el A, B, C y D, dependiendo de qué tipo de internación es la que se hace. Si la internación es coactiva, que me parece que se refiere a una internación de tipo involuntaria, lo que se llena primero es el formulario A, que es de ingreso de internación involuntaria. Dentro de los 10 días hay que presentarlo dentro del juzgado de familia de turno con los datos del paciente, con el organismo que lo está trasladando a esa internación involuntaria, cuáles son las indicaciones, cuál es el tratamiento que se va a seguir y demás, cuál es el juzgado que interviene, y tiene que tener la firma de al menos 2 médicos que lo hayan tratado. Y respecto de la segunda pregunta, pienso yo, lo que yo le aconsejaría si estuviera como aconsejándolo como abogada, es hacerse un certificado de discapacidad para ver si se lo puede cubrir si no tiene obra social, directamente ver qué tipo de cobertura puede tener a nivel público. Pero siempre un certificado de discapacidad por la 24901 va a ser la puerta que le va a abrir a todas las prestaciones que establece la ley. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y damos por concluida esta jornada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Vale, nos vemos. Chao.